Hola amigos y amigas, buscadores y buscadoras, en este jueves 4 de agosto de 2022. Tengo una buena noticia. Está lloviendo en Pamplona, una tormenta de verano. A ver si llega también a otros sitios. Y viento y cierto fresco. Bueno, vamos a saludar al tucán volador, que hoy está en plena forma. Dice, buenas tardes a todos. ¿Cómo está, profesor? Yo bien, gracias, tucán. Juan Francisco JFLG, Juan Francisco Oliva, dice buenas tardes a todos desde Montalbanejo, Cuenca. Jimmy García Lunar, que nos dice buenas tardes a todos, molesto por la política de nuestro gobierno de educación, pero siempre presente, saludos. Claudia Barba, buenas tardes a todos, amigos, me alegro de que Tucán esté aquí y bien de salud. Miguel Ángel Medrano nos dice buenas tardes, amigos buscadores, un fraternal saludo desde Guatemala. Margot Rodríguez, buenas tardes a todos. Juan Gómez, buenas tardes. Hernán Torres, buenas tardes, Fernando. Saludos a todos, amigos buscadores. Spidedram, hola. Yule, qué bien. Tucán. José María GD, buenas tardes. Asunta Cañellas, bien todo. Buenas tardes a todos desde Zaragoza. Yule le saluda a Tucán especialmente. José López, saludos Fernando desde San Francisco, California. Adela Cervera, buenas y calurosas tardes. A ver si refresca en tu tierra, Adela. Aquí ha refrescado. Alfredo Ibarra, saludos desde México, buenas tardes. Yo le dice, Celedón tiene una casa nueva, Celedón con ventana y balcón. Es las fiestas de Vitoria. Matías, buenas a todos. Y Yule, son fiestas de Vitoria. Ah, es verdad, es verdad. Exactamente. Ya no me pasaba el calendario. Bien, pues vamos a empezar porque ya son las 8. Hoy estamos muchos, estamos 17. Y vamos a ver un tema que tiene su encanto porque nos va a permitir ampliar la cosa tremendamente. Como otras veces, este taller no es para mejorar cada uno en evolución, no es para mejorar en el camino, es para comprender mejor la totalidad del camino, porque vamos a ser amplios. Vamos a tratar de comprender la esencia de la existencia. ¿Para qué existimos? ¿Cuál es el panorama total? Desde el principio hasta el fin. Hola, Lorena. Actos criminales. Todos en nuestras vidas, las pasadas y las que queden por llegar, si quedan, hacemos cosas bien y cosas mal. Hacemos cosas buenas y cosas malas. Y si contemplamos todas las existencias, hemos hecho cosas muy malas en las primeras ocasiones, cuando estábamos en los niveles 1 y 2, y ahora, en cambio, ya no las hacemos. Pero porque somos buscadores, porque hay gente que las sigue haciendo. Entonces, vamos a tratar de ver qué pasa con esas acciones, las nuestras y las de los demás, sean positivas o negativas. Y vamos a tratar de ver y de comprender el efecto que esas acciones tienen en nosotros y en los demás. Porque ya digo que hay acciones de todo tipo, acciones criminales, acciones agresivas, a actos nobles. Bueno, pues vamos a ver las consecuencias de ambos sobre nosotros, tanto si las hacemos nosotros como si las hacen otros. Empecemos por lo negativo. Empecemos por los actos criminales nuestros que hicimos cuando estábamos en los niveles 1 y 2, porque los hemos hecho. Porque veníamos de la animalidad, suelo decir, y actuábamos por instinto, sin corazón, sin consideración. Pues bien, las acciones negativas, agresivas, que cometimos
en nuestros primeros tiempos, nos cargan con una necesidad de reparación. Es como si apuntaran en nuestro debe y haber, en nuestro debe, las malas cosas, las malas acciones, el daño que hemos hecho a otras personas. Y por eso habrá que reparar. Es lo que los orientales llaman el karma. A mí no me gusta emplear palabras orientales, no porque, sino porque pues no necesitamos. Son como facturas a nuestro cargo que debemos pagar, que debemos compensar para tener un saldo por lo menos cero. Entonces, ¿cuándo se cometen los actos criminales y agresivos en los niveles 1 y 2? ¿Y cuándo se puede llegar a borrar eso con actos de la índole opuesta? En la rampa arriba y en la meseta. Entonces, llegamos a los dos extremos de la carrera evolutiva de todo ser humano. Empezamos en los niveles 1 y 2 y acabaremos en la meseta. Todos. Unos antes, otros muy tarde. Veamos ahora los actos nobles, los actos ejemplares nuestros. Bueno, pues lo que hacen, ya lo acabamos de decir, es compensar nuestros actos criminales iniciales. Y los actos nobles, ejemplares, de servicio, el mejor servicio que se puede prestar no es darle a una persona 2 euros a la entrada de una iglesia o de un mercado, sino más bien ayudarle en temas de evolución, el que pueda. Mientras tanto, pues los 2 euros al mendigo o al habitante inmigrante que no tiene para comer. Lo más valioso es ayudar en temas de evolución, como ya os podéis imaginar, porque es el objetivo de nuestra existencia aquí. Para eso hemos bajado. Entonces, la ayuda en el tema fundamental de nuestra existencia, pues es lo más valioso que se puede hacer. ¿Y cuándo se puede hacer esto? Pues cuando has dejado de ser problema para ti y para los demás. Que no seas problema para los demás implica que no les hagas faenas, que los trates bien. Pero incluso haciendo eso, puede ser que tú tengas cosas internas que te dificulten, que te frenen en las buenas acciones. Hay que vencer también las cosas internas, las asignaturas pendientes. Y entonces, libre de todo impedimento, se puede ayudar a los demás a evolucionar. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace el servicio? Bueno, pues primero en el entorno físico, con familiares, con amigos, a los que piden, a los que preguntan. Y más adelante, hoy en día se puede hacer por redes, por las redes sociales, siempre al que quiera, sin ser impositivo y siempre gratis. Yo os recomendaría con toda fuerza que a ninguno su vida profesional consistiera en enseñar evolución. Por muy bien, por muy preparado que esté, estas cosas se adquieren gratis y se devuelven gratis. Aprende a ganarte la vida, fórmate, ten un oficio, ten una carrera, unos estudios, aprovecha el tiempo, gánate la vida de ti y de los tuyos y en ratos libres da servicio. Si uno busca, hay muchos ratos libres. Hay miles y miles de horas en una vida para dedicarse a dar servicio a los demás. Me dijeron en un sitio que enseñar a la distancia al mundo es un privilegio. Pues gánatelo, amigo buscador, cumpliendo con tu tarea, que es llegar arriba del todo. Hemos visto los actos nobles ajenos. Actos nobles propios. Vamos a ver los actos nobles ajenos. Los actos nobles ajenos, el servicio que nos dan los demás, dejan su huella en nosotros.
es el bien, es la ayuda, es el servicio que nos proporcionan, pero también es el bien del que lo hace. Los dos ganan, tanto el que da como el que recibe. Por lo que hemos dicho antes, los actos nobles y ejemplares compensan nuestros actos criminales y agresivos iniciales. De forma que nosotros, al recibir su ayuda, le posibilitamos que borre o compense su factura por sus actos criminales pasados. Por eso, no hay necesidad de agradecer. Trabaja para él también. En lo uno, somos como partes de un mismo, de lo uno. Y todas las partes funcionan, unas en una altura, otras en otras, pero todos somos de lo uno. Y por tanto, todos nos ayudamos unos a otros. Agradecer es como si un brazo le agradeciera la pierna y le dijera, oye, muchas gracias, pierna, porque andas y me llevas a mí y a todo lo demás del cuerpo. Te estoy muy agradecido. Y la pierna diría, bueno, pero yo cumplo con mi misión, es lo que sé hacer, no sé hacer otra cosa. No sé repartir cartas, ni repartir dinero. Tú lo haces. Pues, pues igual, dice Yule, el agradecer te sale solo. Bueno, bien, no es ninguna falla, ningún fallo, pero coger la idea de que aquí, en el taller, no hace falta agradecer si estamos todos perfectamente compenetrados con que todos nos ayudamos a todos por obligación. Es un deber, es un deber. Somos del mismo cuerpo y cada uno hace su función. El que puede da y el que puede recibe. Y el que hoy recibe, un día dará también. Vamos a ver ahora los actos agresivos que han hecho sobre nosotros. ¿Qué efecto han tenido? Pues han dejado pozo, nos han causado dolor, hemos pasado en tiempos pasados, en vidas anteriores, hemos pasado por muchas angustias, por mucha tristeza, por mucha desesperación, por mucho llanto. Han creado en nosotros, en tiempos, complejo de inferioridad, que a lo mejor todavía duraba en esta ocasión. Y han creado lo que aquí llamamos el pozo negro. ¿Cómo se limpia el pozo negro? ¿Cómo se elimina? No podemos hacerlo directamente porque no está localizado. No podemos meter la mano y sacar la porquería emocional que hay allá. Pero sí podemos hacerlo indirectamente, puliéndote, purificándote, limpiándote de todas las asignaturas pendientes que trajiste a esta vida. Y así, esa bolsa de negatividad, de negrura, de porquería, de emociones tremendamente malas, se volverá incompatible con la luz que le rodea y tendrá que salir, porque será un cuerpo extraño en un ambiente completamente limpio. Será incompatible con tu luz interior. Va a llegar un día, amigo y amiga buscadoras, que tendrá que expulsarse. Y eso llegará. No tienes que hacer nada. Es uno de los regalos de esta vida, que la limpieza del pozo negro llega sola. No hay que llamarla, no hay que pedirla. Cuando sea incompatible el pozo negro con toda la bondad y toda la plenitud que hay en tu interior, te llegará el momento de expulsarla. ¿Y cómo se expulsa? Pues con la regla que hemos dicho, no reprimir las emociones. Y te van a venir emociones intensísimas y todas negativas. Te va a venir
nostalgia. Nostalgia de que estás en un lugar que no es el tuyo y que al lugar que es el tuyo no vas a llegar en muchos años. Y vas a sentir una enorme nostalgia de ese hogar que no puedes alcanzar hoy por hoy. Y vas a sentir soledad, porque no puede ayudarte nadie. No pueden ayudarte tus padres, ni tus hermanos, ni tus hijos, ni tu pareja. Estás solo para combatir eso. Pero eso dura un tiempo y se puede aguantar la soledad. Y se puede aguantar el desamparo, porque vas a sentir que no te ampara ni la divinidad, porque estás en un proceso de limpieza y en un proceso de depuración y de vivenciar cosas para que así desaparezcan. Y te va a llegar tristeza, porque efectivamente eso que estás revolviendo y sacando es triste. Vino acompañado de tristeza y de dolor. Así que elimínalo con las lágrimas, llorando, sufriendo, sintiendo ese dolor que sintiste cuando entró. Lo sentirás también cuando salga, pero ahora será que sale y que ya no volverá. De forma que aseguraos cuando vayáis a estar un tiempo, una hora, en casa solos, para poder ir a vuestro lugar de encuentro, a vuestro lugar de contacto con lo sutil y allá pensar en el pozo negro para limpiarlo. No hace falta estar 2 horas, basta con, no sé, 15 minutos, 20 minutos, hasta que te canses, hasta que alguna parte de tu cuerpo proteste. Pueden protestar los riñones, los ojos, la garganta. Entonces, déjalo, serénate, recupérate y déjalo para otro día. Y al día siguiente vuelve a ello, porque así, haciéndolo días seguidos, te durará del orden de una semana. Y en una semana se limpiará el pozo negro que acumulaste en todas tus existencias. Merece la pena. Y te diré que limpiar el pozo negro, que aflore y que se manifieste, es un premio y una señal de que estás muy arriba, en la rampa, muy arriba. Aún no has llegado a la meseta, pero estás muy cerca. Y esto nos permite también comprender el plan de la existencia, el plan de la divinidad con nosotros. Es que partiéramos de la animalidad con forma humana, pero con emociones y comportamientos animales, y lleguemos a la plenitud de la meseta. Y ese es el plan. Y es bueno que el buscador conozca el plan y lo asuma directamente, lo asuma voluntariamente, porque es lo mejor que puede pasar. No quedarse repitiendo y repitiendo porque uno sigue en los niveles 1 o 2. De forma que limpiar el pozo negro es el penúltimo paso que hay que dar para ascender a tener las dos capacidades que aquí hablamos, mente superior y corazón superior, implantadas como mente y corazón por defecto. Es decir, implantadas continuamente, sin hacer esfuerzo, porque son la mente y el corazón que usamos sin querer, de forma innata, de forma adquirida, como costumbre permanente. Bueno, pues esto es el contenido de la charla de hoy. Voy a saludar a los que no he saludado antes. Luna Lurera, que nos dice buenas tardes. Pedro Calvo dice buenas tardes a todos y todas. Yule, que el agradecer sale solo. Bueno, pues bien, yo no voy a reprimir esos sentimientos, pero
no hace falta. Juan Gómez, y en esta vida también se me ha llenado el pozo bastante. Bueno, pues sí, puede ser, puede ser. El pozo se llena por culpa de otros. Nos hacen sufrir y sufrimos porque aún no sabemos el ingrediente, la medicina para sufrir menos. Dice Juan, si estás solo también, ¿por qué el pozo te da un mal carácter que no te aguanta ni Dios? Bueno, Juan, no, no. El pozo no te da el mal carácter. No, no. No lo achaques al pozo, Juan, de verdad. No lo achaques al pozo. Esos son asignaturas pendientes. Y si no te aguanta ni Dios, ¿qué dices? Hay que ver con quién te juntas para que no te aguanten. Porque si son personas poco evolucionadas, pues efectivamente no te van a aguantar. Pero te pueden no aguantar aun siendo tú buena persona. Ahora, si tienes un mal carácter, lo que hay que hacer es analizar de dónde viene ese mal carácter. Yo la palabra carácter le tengo un poco en el objetivo, porque antiguamente se decía, es una persona de mucho carácter, para decir que tiene muy mal genio. Y no, eso no es tener carácter, eso es falta de carácter. No saber dominarse es falta de carácter. Tenemos que llevar las riendas de nuestro comportamiento. Y la primera receta que yo conozco son las reglas. Hay que eliminar pensamientos negativos para dominar el carácter. Si no lo dominas, los pensamientos negativos, no hay nada que hacer. Hay que dominar. Nadie ha dicho que sea fácil. Y tampoco que todo el mundo le cueste poco. No. Hay personas a las que les cuesta mucho. Las que tenían mal carácter de entrada en esta vida. Si es así, pues cuanto peor es la situación, más necesidad hay de modificarla y mejorarla. Si todo fuera muy bien, si fuera una persona encantadora cuando empieza esta vida, pues entonces casi no necesitaría, cumpliría las reglas por sí mismo. Entonces, precisamente, cuanto más dificultades hay para cumplir las reglas, es cuando más lo necesitas, porque si no, tu vida va a ser un desastre. El que tiene muchas dificultades y no es capaz de hacer propias las normas de vida, que son las reglas, va a tener problemas en su vida. Luego seguiré, Juan, porque veo un comentario tuyo. Miguel Ángel Medina dice, como buscadores debemos luchar por conseguir la estabilidad emocional. Sí, estabilidad emocional. Es muy importante. Es muy importante. Tenemos que ser capaces de que nuestras emociones estén estables. Y sigue Miguel Ángel, que eviten rabietas ante situaciones de la vida, cosa propia de la baja evolución. Sí, efectivamente. Yo he conocido personas que aguantaban 0 adversidades. Esas personas, las personas que no tienen estabilidad emocional. En cuanto una cosa les contraría, se ponen de mal genio, a lanzar improperios. No, hay que controlar el carácter propio. Hay que controlar las expresiones que uno lanza. Y para eso hay que ser capaz de controlar las emociones. Y aquí viene el no dejarse evitar. El no dejarse afectar. La regla 2. Con malos pensamientos creamos nosotros nuestras propias malas emociones. Pero si nos vienen de fuera adversidades y no controlamos esas adversidades situándolas en su sitio, dentro de 5 años no tendrá ese tema la menor importancia. Entonces son las cosas de fuera, las cosas de los demás, las que nos provocan esa inestabilidad emocional.
Tenemos que controlarlo, lo de dentro y lo de fuera. Y tener estabilidad emocional. Dice Juan, si evitas a la gente, evitas que se llene más el pozo negro. A eso me refiero, más o menos, pero eso tendré que dejarlo para vaciar el pozo, como has dicho. Sí, el pozo no lo puedes vaciar. Hay que dejarlo que el cuerpo lo expulse solo. Ahora, si evitas a la gente, depende de cómo sea la gente, Juan. Si la gente que tratas está siempre haciéndote llenar el pozo negro, revisa a ver cómo es la gente que tratas. A ver si estás en tu medio propio o a ver si estás en un medio que no es el tuyo propio. Pero eso quizás sea para hablarlo en plan de eh, correo particular. Yule dice, pero ese pozo solo aparecerá cuando sea preciso. Así que de momento, a seguir, ya aparecerá. Sí, efectivamente, ya aparecerá. No se puede buscar. El pozo negro tiene que seguir su marcha. Debemos no aumentarlo. Y la aumentamos cuando reprimimos sentimientos negativos. Cuando nos hacen daño y nos tragamos ese dolor, nos tragamos esa amargura, nos tragamos ese disgusto, porque nos han hecho daño o porque ha hecho algo que nosotros lo interpretamos como que es un disgusto. Puede ocurrir que a un hijo pues tenga un accidente y pues se le corte un dedo. Si eso no somos capaces de superarlo y nos causa un disgusto enorme, ese disgusto enorme que queda dentro aumenta el pozo negro. Si se nos muere un familiar y no somos capaces de superar esa falta, esa ausencia, eso constituye un disgusto que aumenta el pozo negro. De forma que el pozo negro, por supuesto, que podemos aumentarlo con disgustos que no sepamos sortear, evitar, porque nos lo tomamos mal. Y en primer lugar, no solo aumentará el pozo negro, sino que también perjudicará nuestra salud. Y nos puede perjudicar seriamente. De forma que hay que tener cuidado para no aumentar el pozo negro. Un buscador debe tener el control sobre lo que has dicho, eh, a ver, Miguel Ángel, debe tener estabilidad emocional suficiente para que el pozo negro quede tapiado, cerrado, y nada entre ya en él. Lo que ha entrado fruto de nuestra ignorancia anterior, eso no se puede evitar. Pero ahora, en esta vida, estando en el camino, tenemos que evitar que aumente el pozo negro. De todas. Así que efectivamente, Yule, de momento a seguir. De momento y mucho tiempo. Ya aparecerá. Pero cuando aparezca, os lo advierto para que estéis atentos y no os asustéis ni os apenéis, sino que digáis, estupendo, es el pozo negro. Es para alegrarse cuando llega el pozo negro. Y dice Jimmy García Lunar, mi carácter, entre comillas, aflora cuando alguien quiere contravenir las reglas. Bueno, Jimmy, la gente que no viene a este taller no respeta las reglas porque ni las conoce. Y entonces, pues, las vulneran. Pero de en ti está el que sepas evitar que eso te afecte. Yo aquí no mando nada, ni ordeno nada, solamente informo de que el camino es cumplir las reglas. Habrá más cosas. Estarán luego los círculos y las capacidades superiores, pero cumplir las reglas es fundamental. No contravenirlas, como dice Jimmy, es fundamental, es imprescindible. Es condición sine qua non, que decían en inglés. Sine qua non, sin la cual, no. Dice Tucán, que nos da el parte médico. Todo bien, profesor, pues el mundo siempre golpeará,
va en uno, cómo lo reciba y se deja afectar, efectivamente. He estado un poco disperso. Retomaré mi diario. No te sorprendas, Tucán, si cuando el cuerpo está fastidiado, eh, las reglas, el camino se deja un poco. ¿eh? Eso pasa. Nos ha pasado a todos. Con la salud afectada es heroico seguir en el camino. Y uno, sin darse cuenta, afloja. ¿eh? Retoma y en buena hora. Miguel Ángel Medrano dice, por nuestro crecimiento y lograr la felicidad, es bueno tener muy en cuenta cumplir la segunda regla. No te dejes afectar por los comportamientos de los demás. Sí, es una regla todo camino, todo terreno. La segunda regla la puse en segundo lugar porque esa regla implica mandar en cierta manera sobre el comportamiento de los demás. Mientras que la primera regla, elimina pensamientos negativos, supone un control de ti mismo. Y primero tienes que lograr el control de ti mismo. Porque eliminar pensamientos negativos va también incluido en la segunda regla. Porque si alguien nos hace algo adverso, agresivo, la primera cosa que surge quizás es el pensamiento negativo. Si será desgraciado, ahora me va a oír. Y entonces viene la reacción emotiva. Pero primero está el pensamiento negativo. Me está atacando. Bueno, pues por eso la primera es eliminar pensamientos negativos, que depende solo de uno. Luego, la segunda, que no es más fácil, no te dejes afectar por las cosas adversas o agresivas que hagan los demás. Sí. También la segunda es quizás más incordio y más difícil de cumplir que la primera, porque supone controlar los efectos de los actos de los demás. De forma que la segunda regla podemos decir que es más exigente. Ya no es que tú solo no generes cosas negativas, sino que tampoco las generes cuando los demás te hagan daño emocional. Dice Spider-Man, mi grupo de amigos me tiene como un bicho raro. Eso puede ser bueno, Spider-Man. Eso me generaba un malestar importante. Por suerte, ya logré que me afecte a un mínimo de lo que hacía antes. ¿Eso aún queda en el pozo negro? Vamos, el que te tengan por un bicho raro, no. El malestar puede ser una pequeña gota que entre en el pozo negro, que entraba. Si eso te generaba un malestar importante. Pero si ahora ya has conseguido que sea un malestar mínimo, un no sentirte plenamente feliz, pues entonces no va a aumentar el pozo negro. El pozo negro tiene una altura considerable de basura, de porquería, de frustración. Y ya como buscadores tenemos suficientes armas para conseguir que casi no aumente el pozo negro. Casi no va a aumentar, porque tenemos cada vez más dominio de nuestro comportamiento y de nuestras emociones y pensamientos. No sé calibrar cómo de malestar te llega todavía, pero debes procurar que no te afecte lo que tus amigos digan. No sé si es posible el alternar con esos amigos y con otros con los que te encuentres a gusto. Yo, en mi experiencia, pero quizás vale poco en este caso, es que siempre he estado a gusto con mis amigos. Siempre he tenido amigos con los que me he identificado mucho, venían a nuestra casa, jugábamos a las cartas o al palé y
he estado siempre con amigos muy gratos, con los que íbamos al cine, y entonces no puedo decir por experiencia qué es lo que pasa cuando los amigos pues, no son tan gratificantes como los que yo he tenido. Es que se me ha pasado. Se me ha pasado la pregunta de Matías. Matías ha preguntado, y yo no lo he leído. Fernando, ¿cómo saber si tenemos pozo negro? Creo tener, bueno, voy a responder primero la pregunta. Lo tienes seguro. No te quepa la menor duda. Otra cosa es que no se siente. No se siente. Yo tenía un pozo negro y tenía muchos logros y cumplía las reglas perfectamente y los círculos y tenía un pozo negro que me costó una semana sacarlo. O sea que el pozo negro es consecuencia de las vidas anteriores. Y ahí has sufrido porque te han acosado, te han agredido, te han insultado, te han despreciado, han abusado de ti de la forma que sea, no digo que sea de forma física, pero han abusado de ti emocionalmente muchas veces, mucha gente, en las primeras ocasiones. Y eso generó un pozo negro. De forma que, Matías, ¿tenemos pozo negro? Sí, seguro. Dices, creo tener una estabilidad emocional muy grande y ninguna emoción negativa. Magnífico. Enhorabuena. Pero eso, Matías, es ahora. No puedes saber lo que era hace 3 generaciones, hace 4 generaciones, hace 5. Cuando digo generaciones, digo encarnaciones. No puedes saber lo que era de ti o cómo estabas hace 6 vidas. Ya te digo que no estabas como ahora, porque no hemos empezado así, nadie. Hemos empezado todos como malos bichos, como las gentes que vemos ahora, o que oímos de ellas, o leemos de ellas. Sin misericordia, crueles, asesinos en potencia. Hemos sido así y, por tanto, hemos sufrido zarpazos de esa gente. Aunque ahora estés muy bien, Matías, magnífico que estés bien y que no tengas emociones negativas, vale. Ahora entonces, a por los círculos y si ya están conseguidos, a por las capacidades que te toquen. Previsiblemente la mente superior, salvo que seas predominantemente emocional. Pero si tienes una gran estabilidad emocional, me huele que seas predominantemente mental, porque esos consiguen la estabilidad emocional más pronto y más fácil, porque les funciona menos el corazón y por eso es fácil dominarlo. Pero eso no quita mérito a por los círculos y a por la mente superior. Y ya vendrá el limpiar el pozo negro. Vendrá solo. No hay que hacer ningún esfuerzo. Solo cuando llegue, localizarlo, acordarse y recluirse en un salón, en una sala, en tu habitación, donde estés solo y allá permitir que salga toda esa caterva, todo ese cúmulo de emociones terribles, terriblemente negativas. Yo soy María, gracias por el aviso, no me había dado cuenta. Dice Juan Gómez, que te resbale la negatividad, Spider-Man, y si no, huye de ahí. Sí. Yo no me atrevía a decir cambia de amigos, pero unos amigos que tienen una fuerte carga de negatividad, ahí que sepas que no vas a encontrar conversaciones interesantes. Y quizás no huir, pero sí buscar una alternativa que te satisfaga como amistad. Y a lo mejor después, si encuentras ese grupo que te satisfaga como amigos, como los que yo encontré, y encontré amigos
pues en un colegio, en el otro, y después en la vida real, pues ya encontrarás. Dice Yule, pero el pozo negro también lo generado tú, ¿no? No solo los demás. No, Yule. El pozo negro es causado por las agresiones y ataques de los demás, que no sabemos superar. Si aplicas las reglas, no se te crea pozo negro, porque no te dejas afectar. Y si no te dejas afectar, pues te dirán cosas, pero te van a resbalar. Y entonces no generas pozo negro. Ahora, si te dejas afectar y te pones como un energúmeno, entonces estás generando pozo negro. Pero un buscador no se debe poner como un energúmeno por nada que le hagan. Si hay que defenderse físicamente, uno se defiende, si vienen con un cuchillo. Pero cuando acabe el incidente, tienes que poder respirar y quedarte tranquilo, sin agresividad interior. O sea que el pozo negro lo generas tú, Yule, si fallas estrepitosamente con las reglas. El pozo negro lo deben haber formado los demás cuando tú no tenías ni idea de las reglas y reaccionabas y te dejabas afectar. Entonces se genera el pozo negro. Dice Juan Gómez, el pozo negro debe ser la negatividad que se genera cuando te dañan cosas como la venganza o apretar los dientes, cabreado, pensando en las malas jugadas sufridas. Sí, efectivamente. Esa es la forma de que te afecte, de que crezca el pozo negro. Cuando te hacen daño y tú no eres capaz de superar ese daño y sufres y te ves desgraciado y te ves sometido, incapaz de rebelarte, incapaz de superar esa ofensa que te han dicho, que te han hecho. Pero no le deis vueltas. El pozo negro es el que es en cada uno. Y lo que tenemos que hacer con las reglas y con los círculos es no aumentarlo, por descontado. De ninguna manera un buscador debe aumentar el pozo negro. Eso sería que está fallando estrepitosamente, de forma muy gruesa, de grueso calibre. Por ejemplo, si uno tiene una losa, está generando pozo negro. Con una losa encima se genera pozo negro. Pero un buscador que cumple las reglas, no. Dice Juan Gómez, esa mala leche que se genera es como una mochila negativa. No, Juan, no me pongas calificativos negativos a la mochila. La mochila de la que hablamos aquí se escribe con mayúsculas y es todo positivo. Es todo el conjunto de cualidades que has ido alcanzando a lo largo de tus vidas. Esa es la mochila de que hablamos aquí. No hay mochila negativa. La mochila puede ser identificarse casi con tu esencia. Con tu esencia en acto, no en potencia. Todos somos, lo dijo Plotino hace 1800, 900 años, todos somos perfectos en potencia, pero no perfectos en acto. Todos somos plenitud en potencia. Podemos ser plenitud, pero no lo somos en acto. Pues bien, hay que pasar de la potencia al acto. Y entonces es cuando liberaremos el pozo negro. Pero la mochila, o sea, la mala leche que se genera es un aumento del pozo negro. Pero no le llames mochila negativa. Juan, vamos a llamar a las cosas por su nombre. Vamos a procurar ser precisos con el vocabulario para que todos nos entiendan. Sí, si estás generando mala leche y disgusto, estás aumentando suavemente el pozo negro. Porque el pozo negro consta especialmente de disgustos profundos, de desprecios terribles,
de ridículos espantosos que hemos aguantado y que no hemos sabido superar, porque no hemos podido, porque no podíamos. Sin conocimiento con mayúsculas no se puede superar la sensación de ridículo y la sensación de ser superado por los demás. Dice Spider-Dram. Dice Spider-Dram, hablando de los amigos. Es que no tengo otros, excepto un gran amigo que está viviendo en el sur de Argentina y no lo veo nunca. Ya. Bueno, pues si te planteas que esos amigos son alternables con otros, pues sería cuestión de buscar otros, en otro medio, en otro ambiente. Y tú, con tus cualidades de ahora, puedes calibrar cómo son las personas e irte forjando uno o dos amigos con los que te sientas a gusto. Es muy sencillo, lo vas a ver enseguida. Porque el buscador sabe catalogar a las personas con las que trata. Tú tienes que calibrar, Spider-Dram. Si puedes pasar sin amigos de verdad, con esos que tienes que soportar, o quieres intentar la aventura de, sin perderlos, buscar alternativas. Dice el tucán volador, a mí me interesa más la mente superior. El cuerpo superior para nada, sí, el cuerpo superior vamos a dejarlo, porque yo no sé de él, no puedo enseñar. Y siendo mental, la mente superior. Hernán Torres dice, Fernando, entonces los que hemos sufrido en la infancia, ¿hemos llenado el pozo negro en esta vida? Pues sí, Hernán, que conste, no tienes ninguna culpa por haber llenado el pozo negro. Nadie os sintáis tristes, culpables o apenados por haber llenado el pozo negro. El pozo se llena cuando no hay más remedio que llenarlo. Si nadie te ha advertido de qué hay que hacer para no dejarte afectar, te vas a dejar afectar y vas a llenar el pozo negro. Vas a meter más, no es que lo llenes, vas a meter más. Ya lo sacarás, no te preocupes, ya lo sacarás. No os preocupe cómo de lleno esté el pozo negro. Se vaciará solo, en 4 días, en 7 o en 10, pero se vaciará solo. Dices Piedra, y otro gran amigo que se ha metido en el evangelismo y ya no se junta con ningún ateo. Solo mantengo relación por mensaje. Sí. Si está metido en esas comunidades de fuerte mentalización, de ninguna manera te recomiendo que busques su compañía. Dice Yule, yo pensaba que el pozo negro estaba formado también por todas las cosas que habías hecho mal en esta y en otras vidas. No, Yule, no, tajantemente no. Eso es tu factura en contra, tu debe. En contabilidad, el debe es lo que se debe, no el haber, que es lo que se tiene, sino el debe. Está en tu debe. Tú debes compensar ese daño que has hecho a otras personas. Y ya lo compensarás cuando te llegue el momento. Luna Lunera dice, me han pasado cosas fuertes en mi vida de niña, pero no tengo sensación de no haberlo superado ni de haber sentido rencor o odio hacia nadie. Bueno, Luna Lunera, no hace falta haber sentido rencor u odio hacia alguien para que el pozo negro se haya aumentado con esas cosas fuertes en tu vida. No hace falta. Es un llenado emocional si has sufrido. Si esas cosas fuertes te hicieron sufrir en su momento, porque no les encontrabas explicación, porque no las entendías, pero no te gustaban, preferirías haberlas evitado, pero no pudiste evitarlas, eso va creado emociones muy intensas y muy negativas en tu interior. No sé si le llaman subconsciente o cómo le llaman, porque no me quiero meter en temas de psicología. De forma que, aunque tú
no hayas tenido rencor y odio hacia nadie, esas emociones han ido a parar al pozo negro. Pero no importa porque la cuestión aquí no es medir el pozo negro de nadie, ni nada de eso. El pozo negro se asume porque no tuvimos forma de evitarlo. No os preocupéis por cómo de gordo sea vuestro pozo negro. Lo eliminaréis todo de una vez, de una tacada, en un proceso que durará unos pocos días. Dice Luna Luna, estoy muy contenta de los pocos amigos que tengo, pero debo decir que no coincidimos en política ni en espiritualidad. ¿Es raro esto? No, es lo más normal. Lo raro sería que coincidierais en espiritualidad. Ya en política, ya no me atrevo a decir, depende de cómo esté la política en tu país, Luna. Pero en espiritualidad, no. En espiritualidad, yo ahora mismo firmaba para que los buscadores fuéramos un 3%. Previsiblemente somos menos. A lo mejor somos el 1% y a lo mejor ni eso. Por tanto, lo más fácil es que no tengas amigos que sean buscadores. No, de ninguna manera. El buscador se pasa la mayor parte de su vida solo. Y si se encuentra con otro buscador amigo, ya pueden juntos tocar las campanas, porque es raro. O sea que no es en absoluto extraño lo que te pasa. Luna lunera. Miguel Ángel Mena dice, para ir depurando el pozo negro, considero que hay que esforzarse por no ser problema para los demás. Claro, primero evitar ser un problema para uno mismo. El altruismo sutil, cuando lo requiera. Bueno, Miguel Ángel, yo creo que el pozo negro no se depura porque ahora te comportes bien. Bueno, eso no lo creo, lo sé. No se depura. El pozo negro está como está. Y está como si dijéramos cristalizado, fosilizado. Está ahí, fijo. Pero no es obstáculo para tu vida y para tu camino. No es obstáculo porque fue una cosa que sufriste, que sufrimos cuando éramos otra persona. Y ahora hemos perdido la memoria de todo lo que pasó y ahora estamos con los trabajos y con las asignaturas pendientes de esta vida. Entonces, no tenemos que preocuparnos de verdad por cómo de grande o cómo de importante o cómo de oscuro sea el pozo negro. Eso fue herencia anterior y no tiene solución, no tiene remedio, ni influye en nuestra vida de ahora. Ahora lo que tenemos que hacer es purificarnos, limpiarnos, para llegar cuanto antes a esa situación en que el pozo negro se haga incompatible con la luz que hay dentro de cada uno de nosotros. El altruismo sutil, claro, por descontado. Sí, ayudar al que nos lo pida. Dice José María, la compasión que conlleva implícita la regla 2 puede ayudarnos a no incrementar el contenido del pozo y quizás mantener las amistades. Sí, el no dejarte afectar implica tener comprensión e incluso sí compasión con el que nos hace daño o pretende ofendernos. Y eso, por descontado, no aumenta el contenido del pozo. Pero es que las acciones positivas de un buscador, por descontado que no incrementan el contenido del pozo. Pero no tiene que ser esa la preocupación del buscador. El buscador no tiene que actuar pensando en el pozo. ¿No? El pozo es algo, para el buscador, algo del pasado. De un pasado que no va a volver, que no puede volver. Y por tanto, tiene que poner su mira en metas positivas. Conseguir plenitud, conseguir limpieza, conseguir pulir y cumplir reglas y círculos. Y entonces, atacar, intentar poner en marcha la capacidad que le toque. No sé si José María te está refiriendo al caso de Spiderman, que ha hablado de las amistades, que hay dificultades. Pero no metáis, de verdad,
el pozo negro en el cálculo de vuestro comportamiento. No, el pozo negro es como un dato. Está ahí. Un buscador no lo aumenta. Luego, entonces, no preocuparos de él. Seguir trabajando en lo que estáis. Y llegará el momento en que os libréis de él. Dice Espiedra, hablar de cosas serias con mi grupo de amigos del cual le hablé es prácticamente imposible. Claro, claro. Están siempre tocando temas frívolos y son muy banales, pero hay buenas personas dentro del mismo. Bien, yo no te recomiendo nada de una cosa que no conozco en profundidad. Pero, por descontado, que no puedes hablar de temas profundos con ese grupo de gente. Ahora, si tú cogieras a los dos, que son, digo dos por decir algo, que son buenas personas, y te juntaras con ellos, hicieras un trío, ahí posiblemente podrías hablar no de temas profundos, no de la plenitud divina, pero sí de temas menos banales y menos frívolos. Es una idea. Pedro Calvo dice, Yule, tocamos las campanas. Ah, bien, vale, estupendo, Yule. Dice, yo soy muy afortunada. Tengo un buscador amigo cerca de mí. Efectivamente, eres muy afortunada. Porque eso es raro. Hombre, no es imposible. Yo conozco a dos personas, a un matrimonio, que son los dos buscadores. Y conozco a dos matrimonios, así, pero solo a dos. A ninguno más. De forma que no ya la pareja, que eso ya es la excepción excepcional, pero incluso el amigo es una suerte. ¿Qué suerte, Julie? Sí, sí, así es, una suerte. Ah, Cemis, de acuerdo. Pues si has llegado ahora, en la exposición tienes lo que habíamos comentado por correo. La razón de por qué no hay que dar las gracias. Luna Lunera dice, perdón, estoy con el móvil y me echa cada rato. Bueno, pues tenéis en YouTube, tenéis al acabar, nada más acabar el vídeo, ya está en YouTube el vídeo, pero sin depurar, sin subtítulos en la parte de exposición, que eso lo deja hacer al cabo de 2 días. Bien, que el hablar del pozo negro no sea obsesionaros con el pozo negro. ¿De acuerdo, Aina? No tenéis que preocuparos de él. Esto ha sido un aviso por si a alguien en los próximos meses le surge la circunstancia de que aflore su pozo negro. No lo creo. Pero también quería tocar el tema porque nos vale para ampliar la visión de todas las vidas que tenemos por delante y llegar a la idea clara de que el plan consiste en que empecemos siendo animalitos y acabemos siendo prácticamente plenitud divina en mente y corazón. Y ese es el plan. Ese es el plan. Y podremos conseguirlo con nuestro esfuerzo. No depende de la suerte, no depende de los demás, no depende del nivel económico de la familia. Solo depende de que pongamos los medios y pongamos en marcha esa capacidad de transformación que tenemos aquí, en los dos hemisferios, para crear senderos de cabras positivos, constructivos, e irlos recorriendo para hacer de ellos autopistas neuronales. La clave está en hacer autopistas neuronales que obedezcan a las reglas. Y luego pulirte para estar siempre en el círculo positivo. Y con eso habremos quitado los obstáculos. Que el pozo negro sea el que sea, da igual. Es exactamente igual, indiferente. Poner los cimientos bien. Y con los cimientos bien puestos, no antes, atacar la mente superior, los que os convenga, y
el corazón superior las que os convenga. Dice Susana, bueno, Miguel Ángel, a caminar con ánimo positivo, consigna general. Y dice Jimmy, tengo muchos amigos, buscadores pocos. Si tienes alguno, si tienes uno o dos, Jimmy, eres afortunado. ¿Eh? En general es muy difícil encontrar amigos buscadores. Con que tengas uno, ya puedes darte, como se dice aquí en esa tierra, con un cantico en los dientes. Dice Susana, ¿te puede aflorar el pozo negro varias veces en una vida? No, no, no. El pozo negro tiene una intensidad tal, hombre, si, vamos a ver, le he dicho no a vosotros, que ya sabéis lo que es y cómo se quita. Ahora, si puede ocurrirle a uno que esté tan pulido que el pozo negro le aflore para ser eliminado, pero no sepa cómo eliminarlo y se trague la emoción que aflora, se la trague y la mantenga ahí, pues quizás, pero a nada que sepas cómo se elimina el pozo negro, Susana, no te puede pasar. El pozo negro aflora y estando preparado, por eso he querido hacerlo pronto, para que nadie le suceda el tema y le pase inadvertido. Sabiendo lo que hay, pondrá los medios y lo eliminarás. Y ya se acabó. Porque el pozo negro es la herencia de las primeras ocasiones en que vinimos a la vida. Y de aquello pasó ya hace mucho que pasó. Pues algo así como 500.000 de años o más. De manera que normalmente no, Susana. Y no a un buscador. Y de ninguna manera a una persona, a ninguno de vosotros. Porque sabréis eliminar el pozo negro tranquilamente cuando os llegue el momento. Bien, pues hemos llegado ya a las 9 de la noche. Así que lo dejamos para el próximo jueves, que será, para los que habéis llegado tarde, el último jueves de agosto que daremos taller. Las 2 últimas semanas de agosto las dejaremos sin taller. Tengo que hacer cosas que me exigen mucho tiempo. De forma que entonces, hasta el próximo jueves, amigos, en este mes de agosto.